Bien, bienvenidos a este taller, a este curso reducido de Cábala, que acompaña al taller que hemos hecho en el Herbolari de San Isidro, de 2 horas. Me ha parecido poco, entonces he querido ampliarlo con una serie de vídeos de aclaración de conceptos que voy a colocar allí, pero claro, requieren una especie de proceso digestivo más lento, para la gente que se acerca a la Cábala por primera vez. Entonces voy a hacer 2 o 3 vídeos para aprovechar este impacto, y aprovechar también que mañana hago un taller por la mañana solo de introducción a la Cábala, que es actualización de este. Entonces vamos a ver esto de la Cábala. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es conocido por los hebreos desde hace 5.800 años. Es un conocimiento que recibieron ellos, por lo que sea, porque ellos consideran testigos de esa energía, de esa información. Algunos, otros no, otros no. No creas que todos los judíos creen en la Cábala. O sea, es un conjunto de doctrinas teosóficas, es decir, que van dirigidas a conocer a Dios, y se basan y soportan en la Torá, en la Biblia, que a través de un medio que no se sabe, no se conoce muy bien, de interpretación, pretende revelar las doctrinas ocultas que hay allí, en esa Biblia, en esa Torá, sobre Dios y el mundo. Entonces, tened en cuenta una cosa, que yo cuando me enteré de esto me quedé impresionado, que la Torá está escrita con consonantes. O sea, hoy yo voy a dar en la clase pues un alfabeto hebreo que lleva unas tildes que son consonantes, vocales que son vocales. Pero esas vocales no existían. O sea, imaginaos lo que es que escriban el Quijote con consonantes y que alguien lo interprete. Pues de eso se trata, de que esa información, que según la Torá explica que recibió Moisés, lo bajó, se cabreó con los que habían allá abajo y la rompió, que es la primera Torá, digamos, directa de Dios. Luego recibió la segunda, que fue la que ya entregó, que fue falta información. Pero a base de estudios, de meditaciones, de gente que ha ido trabajándola, pues se ha desarrollado. Hoy hay una confusión muy grande sobre la Cábala, porque hay mucha gente que a los cabalistas o la Cábala, ¿qué Cábala estás haciendo? ¿Qué? La Cábala dice, ¿qué Cábala estás haciendo? O sea, ¿qué proceso de pensamiento estás haciendo que estás estrujando tu pensamiento para sacar una conclusión determinada? Entonces, el concepto de Cábala muchas veces lleva incluido pues este concepto de fenómenos, ¿no? Sobre la creación, la manifestación, fenómenos mágicos más que divinos, ¿no? Entonces, el cabalista, lo que está claro es que el cabalista es una persona que lo que hace es recibe una información de Dios que la considera verdadera, la comprueba, la aplica y ve que es verdad. Entonces, digamos que corrobora que esa información que contiene ese libro es una información especial, específica, que tiene que uno estar dispuesto, un cabalista tiene que estar dispuesto a recibir y no quedárselo, sino compartirlo con los demás. O sea, los métodos que existen en la Cábala de análisis, de meditaciones y de tal, todos van proyectados en un mismo objetivo: recibir y dar. ¿Qué recibes? Pues bendiciones, si son milagros, si son códigos que te permiten hacer cosas, pero he aquí, amigos, que no permite a nadie trabajar para sí mismo. Son regalos que recibe el ser humano para aplicárselo al otro, porque el otro es él. Y este libro de la Torá, de la Biblia, pues integra 5 partes, 5 libros, que es el Pentateuco, y es bastante difícil de aprender, de discernir. O sea, que todo aquel que estudia el Zohar, o la Biblia, o la Torá, recibe de alguna manera algún tipo de información que se sale fuera de lo normal. Porque
existe lo que llaman el don de la profecía para poder interpretar todo esto, ¿no? ¿Cuándo nació quién inventó la cábala y cuándo nació? Pues nació, ya os digo, que hace 5.800 años, con un primer cabalista, que fue Abraham. Lo que pasa es que luego, cuando empezó a aparecer escrito, pues antes se transmitía oralmente. Dice que apareció entre los judíos catalanes del siglo XII, lo que faltaba. Y uno de sus primeros sabios fue el judío aragonés Abraham Abulafia, que viajó a Roma con el propósito de convertir nada menos ni nada más al mismo Papa Nicolás III. Que vamos, ahí ocurrió, hay una anécdota muy curiosa, y es que el Papa murió y nadie se atrevía a encerrar a este hombre, porque claro, pensaban que lo había muerto alguien a través de él, ¿no? Lo que está claro es que la cábala se mantiene hoy, hasta hoy, que son 5.800 años, y además ahora coge un auge grandísimo. ¿Por qué? Pues porque contiene una verdad profunda, una verdad que explica muchísimas cosas de las que nos están pasando y que ha sido soportada y desarrollada por grandes sabios y santos, sadiks, hebreos. El hecho de que Abulafia fuera a convertir al Papa indica la fe que le impulsaba, el conocimiento que tenía y la fe que tenía en él. ¿Sabes? Porque claro, es que uno tiene que tener mucha seguridad en lo que hace. Bien, pues cuando dice que esto es una cábala, pues lo asocian a algún tipo de ritual mágico, que espera tener buena suerte o cumplir sus objetivos. O sea, el ego participa de primera mano, del protagonismo, ¿no? Y el ego es lo primero que hay que anular, amigos, porque si no la cábala no funciona. O sea, quiere decir, en este mundo traidor, ¿sabes? Nada de verdad ni mentira. Todo depende con el cristal que se mire. Y uno de los cristales que hay que mirarlo es que el ego no puede participar. Yo no puedo conseguir de la cábala algo para mí. Te lo puedo dar a ti y te lo puedo dar con generosidad, sin esperar nada a cambio, porque como lo haga esperando algo a cambio, no va a funcionar. La pregunta real es: ¿quién me aporta a mí el hacer esto con la cábala? Y la respuesta sería que recibo un conocimiento, unas bendiciones, una generosidad, un amor divino que permite cambiar nuestra realidad siempre que yo lo dé de forma generosa, igual que lo recibo. Bien, en este concepto que estamos hablando hay tres utilidades o tres herramientas que son fundamentales. Una son las letras hebreas, otras son los códigos divinos y otro es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un símbolo cabalístico muy conocido y de lo más importantes porque empieza en el primer libro que se conoce de la cábala, que es el Sefer Yetzirah, y ahí habla de que existen 10 esferas, Sefirot, y 22 senderos, cada uno de los cuales corresponde a una letra hebrea, luego a un estado divino que acerca a la conversión de Dios y a la manera de que Él creó el mundo. Bien, lo importante de esto es saber que cada nombre de Dios, de los 72 Semots o Sefirots que corresponden a estos genios, estos ángeles, que guardan celosamente estos códigos, pues estos códigos surgen de un punto, de una frase, de una historia muy determinada en la propia Biblia. Pero yo la pregunta que me hice cuando vi esto es que ¿por qué está compuesto de 3 nombres solo y no de 4 o de 5? Cuando el nombre más alto de Dios en la cábala es Yud He Vav He, 4 letras. Y aquí solo salen 3. ¿Por qué? Bueno, pues este taller se trata de sacarle partido a esta pregunta. Esta pregunta es la que yo quiero contestaros y de haceros experto en las tríadas de los 72 nombres de Dios. Pues son tríadas. Son 3 símbolos cada uno de ellos y cada uno representa un acceso a un
una fuente de bendiciones divinas. Es muy importante también la numeración, el valor numérico en las letras hebreas. Yo no voy a hablar aquí de esto, voy a hablar de gematría, no voy a hablar de eso, voy a hablar del significado de algunos números, ¿no? Que significa el 12, el 10, el 11, el 9, el 7. Bien, ¿cuál es el significado del 9? En los ritos medicinales simbolizaba la armonía entre los planos físico, mental y espiritual. Por eso se hacen novenas, una novena a fulanita, a menganita, al santo. Por otro lado, para los cabalistas, la grafía del 9 es significativa como una puerta circular que representa un huevo y un planeta. Y en ella junta es el espíritu de la vida fluyendo hacia su interior. Bien. Entonces, el árbol de la vida es una estructura, un arquetipo, un patrón que sirve para manifestar lo que Dios crea. Todo lo que está creado tiene ese patrón en el fondo. O sea, una semilla tiene el árbol de la vida, un ratón tiene el árbol de la vida, una mariposa tiene el árbol de la vida, un árbol tiene el árbol de la vida, un ser humano tiene el árbol de la vida, sea mujer o hombre. Entonces, hay que aprender qué significado tiene todo esto. Entonces, claro, hay que leerse mucho tiempo, hay que entender mucho para poder entender cómo funciona esto. Yo llevo ya 4 años en esta historia, entonces quiero deciros que si hubiera contado más resquicios de ignorancia, de control, de manipulación, lo hubiera dejado. Entonces, esos 10 séfiros que forman, que van unidos a través de unos caminos, unos senderos. Tengo que deciros que en vez de 10 son 12, realmente. Pero bueno, a nivel de nuestra estructura mental, nuestra estructura física, nuestro pensamiento, son 10. El primero, físicamente manifestado, es Keter, es la corona, que es la providencia equilibrada, el Dios equilibrado que genera su energía y la vuelca sobre ese árbol. Lo baña, lo llena de savia. Luego está Jomá, a la derecha suya, la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento de una verdad profunda que nosotros somos incapaces de llegar a comprender. Luego está a la izquierda Biná, que es la inteligencia, pero siempre activa, es decir, aquella que el conocimiento produce para ponerlo en marcha, en acción. O sea, ese Keter, Jomá y Biná sería la tríada perfecta, la trinidad que conocemos aquí en nuestra religión, ¿no? Luego está Gesed, que es la misericordia, la grandeza, la generosidad. Y este Gesed es el que representa la palabra hebrea, si sumamos su valor, el valor de peso de cada letra, corresponde a 72. O sea, que el número 72 nombres de Dios corresponde a este sefirot, al primero que está conectado con Biná, con un aspecto de la Trinidad de Dios. Esa es la generosidad que recibe las bendiciones del Creador, para que las plasmemos aquí en la tierra. Luego está Geburá, que equilibra a Biná. ¿De qué forma? Pues mediante la aplicación de la justicia, la fuerza, el poder. Luego está en el centro, está Tiferet, que es la belleza, es el punto de conexión de la estabilidad perfecta del cuerpo humano, es decir, el centro cardíaco que pulsa, que genera la energía para vivir, el punto cero que manifiesta y absorbe el ser humano. Nejá, Nechaz, la victoria de la vida sobre la muerte, está en el lado derecho. Luego Jod, la eternidad del ser y la gloria. Luego está Yesod, que es el fundamento,
la solidez, la generación de todos los procesos que se ha realizado arriba para manifestarse aquí en la tierra. Y por último está Malhut, que es el reino, el principio de las formas, el principio de la manifestación, la materialización. Bien, esto es mejor que os lo estudiéis, que yo he aprendido pintándome muchas veces el diagrama del árbol de la vida y haciendo mis reflexiones, mis análisis, ¿no? Bien, una persona que estudia la cábala se llama cabalista, y una persona que dice que usa la cábala, pues dejan bastante que desear. Yo no uso la cábala para nada. Yo estudio la cábala para conseguir sus fundamentos, su conocimiento divino. Hay personas que emplean la cábala para conseguir sus fines egoicos y utilizan una magia blanca para hacerlo. Y eso es un craso error. Un craso error porque se atan a la pérdida de todos los valores que podrían alcanzar. Y los sinónimos de un cabalista de ese tipo, que hace cábala, tienen sinónimos de embaucador, tramposo, mentiroso, engañador, en fin. Entonces, yo prefiero decir que el cabalista se estudia la cábala, se levanta de madrugada a estudiarla, aunque luego se acueste, y busca el significado divino de lo que contiene la Torá. Bien, pues sigamos. ¿Cuáles son los días cabalísticos? Esta es una pregunta muy importante, porque el tiempo está marcando nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Entonces, cada vez vivimos un instante diferente. El tiempo es vivir un instante distinto. Y los 7 ciclos cabalísticos, los 7 ya veremos que es el número 7, pues determinan periodos de tiempo de unos días determinados a partir del día de tu nacimiento, o sea, del día de tu cumpleaños, y cada uno con sus características particulares. Es decir, lo que es la astrología cabalística es una astrología específica que estudia cómo están nuestros astros, que nos gobiernan, nos generan una información del punto de nacimiento y luego de nuestra evolución en la vida. Bien, toda esta sabiduría es necesaria saberla para hacer cosas pues diferentes y distintas según queramos hacer y ayudar también a entender mejor la realidad que vive a lo largo de los 365 días que lleva un año. Entonces estos periodos, estos ciclos de 7 ciclos, son ciclos de 52 días. No viene aquí a contar por qué, pero digo que son esos ciclos de 52 días. Si multiplicáis 52 por 7, veréis que son 364. Casi 365, falta un día, el día del ajuste. Bien, decimos que la cábala, las letras hebreas son inteligencias divinas contenidas en un símbolo. Entonces, ¿qué valor tiene el peso dado a una entidad divina, a un valor divino, a unas funciones divinas? Pues el valor que se le ha asignado. O sea, el valor de 2 no quiere decir que sea el doble de 1. El valor de 2 significa que tiene un peso de conciencia 2 con la función asociada a él. Es decir, la gematría mide pesos de conciencia, que no tienen nada que ver con pesos de una parada del mercado. O sea, el número 2, ¿qué rige? Rige el hogar, el compromiso, la paz. Y es también el número que da comienzo a la Torá. Esta numerología de la Cábala vale la pena estudiarla. Yo la he estudiado en varios cursos de geometría, numeración. Y no tiene que ver la pitagórica con esto. Esto es otra cosa, otra historia. Yo os digo que lo que mide es el nivel de conciencia, la vibración que tiene una palabra a nivel divino con respecto a otra.
Bien, ¿qué significa el 12 en la Cábala? El 12 simboliza el orden, el equilibrio, la proporción, la distancia, el reparto, el bien, la perfección absoluta. Y es lo que precisamente el objetivo de la inspiración principal de la justicia. Que haya equidad, que haya equilibrio, que una parte esté valorada igual que la otra. Desde ahí se conoce que el 12 fue un concepto asociado al Maestro Jesús. Por eso el Maestro Jesús tenía 12 discípulos y él era el 13º. Es decir, él compilaba dentro de él todos los grupos de 12 discípulos que había en el planeta o que habrá en el planeta y soportaba sus errores y pecados a través del punto 13, que es la muerte, la redención, la resurrección. Bien, esto es complicado de aprender, porque ahora estamos hablando de unos conceptos que no tienen nada que ver con la numerología. El número 13, por sí, pues tiene connotaciones de mala suerte, ¿no? En la parte de azar, ¿no? Pero en la cábala judía son 13 los aspectos malignos, la cifra, en esencia, que va también unida al carnero, la víctima de la humanidad, ¿no? La víctima también que se da cuenta Abraham quería sacrificar a su hijo, a Dios. Por lo tanto, aquí representa la muerte de algo y el nacimiento de una ave fénix que supera la muerte, ¿no? Un cambio, entonces un cambio. Y todo lo que va asociado al 13, 26, 39. ¿Qué significa el 7 en la Cábala? El 7 es considerado en la Biblia como el número perfecto, el número que trata de cambiarlo todo, de poder perfecto, ¿no? La menorá, el candelabro sagrado y liturgia judía tienen 7 brazos. Yo quiero deciros que aquí, que cuando el Génesis habla de 7 Elohims, habla con 7 fuerzas, habla con 7 arcángeles y son 7 fuerzas más divinas. Que los reyes de la metafísica hablan de 7 rayos y también son 7 fuerzas, que realmente son el principio creador de la manifestación en este universo. O sea, que definen básicamente, el 7 define las fuerzas básicas que residen entre nosotros como manifestadores, como creación. Bien, y voy a acabar esta numeración con el significado del 11, porque en numerología esotérica y kármica el 11 nos conecta con los misterios de la vida y la muerte, con la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Es decir, los números repetidos representan aspectos y niveles de maestro a nivel de conocimiento, a nivel de espiritualidad. Entonces, el 11 representa un estadio de maestría en su primer nivel de despertar de conciencia, de conocimiento. ¿A dónde? Al amor incondicional. Entonces, así que se apoya en la aceptación del propio personaje, que ve el 11 por todos sitios, y el fluir de su propósito de vida. Yo me acuerdo cuando veía 11, al final se me dijo, tú estás donde estás y estás haciendo lo que te toca hacer. En definitiva, eres un guerrero de la luz. Acéptalo. Y así he seguido. Ha habido experiencias y conclusiones de ese tipo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con este 11? Pues que si eres un maestro de conocimiento y quieres en todo lo que estás estudiando, se te abre un canal de conexión con la propia divinidad. Y entonces todo lo que haces para los demás es efectivo. O sea, si yo abro mis manos y mantengo las
palma mirando hacia arriba, mientras medito, esta combinación de letras de Parnasato Bhav, que es un buen sustento, estoy generando, de alguna forma, que la energía fluya hacia mí y de mí hacia quien yo lo envío. Y le estoy aportando a esa persona el sustento nada más y nada menos divino. El sustento en todos los aspectos, económico, laboral, relaciones, todo. Es así de fácil. La cábala se basa en la sencillez que tiene. Voy a terminar esta primera parte con una experiencia única e irrepetible. Yo pedí a mis guías que me dieran algo para comprobar que esto es verdad, todo lo que os he contado. Entonces me dieron este diagrama que es la radiestesia cabalística, que es el nombre de Yud-He Vav-He y 3 círculos y un punto. Bien. Entonces, aquí he puesto un biómetro para medir la amplificación. Entonces, primero, antes que hacer nada, se mide el campo etérico del participante. Se limpia la sala, te limpias tú, en fin. Entonces, a partir de ahí empiezas a trabajar. Vamos a ver el campo etérico de esta persona. Luego se le hace que escanee el nombre de arriba, el llave, que lo vea cada letra que la fije. Y luego que con la mirada siga cada círculo. Primero externo, luego el de más dentro y luego el de más dentro. Y cuando llega al punto central, diga mentalmente, este punto soy yo, mi cuerpo físico. Yo que me llamo tal, ya está. Y ahora, una vez hecho esto, que es muy rápido, te vuelves a medir el campo y veréis lo que pasa. El campo etérico ha aumentado al menos 7 a 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el nombre de Yud-He Vav-He es realmente el nombre de Dios. Y que al escanearlo, nuestra alma lo conoce, se activa y le deja entrar dentro de nuestro recipiente del cuerpo físico. Y pasa por diferentes aspectos: mental, espiritual, mental, emocional y etérico y físico, que son los 4 aspectos que hay ahí. Y irradia, si no hacemos ninguna historia, porque no sabemos de qué está hablando, pues resulta que irradiamos, amplificamos la señal y lo vemos, se puede comprobar. Es decir, esto es para mí fue una realidad. Para mí, que trabajo con energías muy sutiles, pues fue una realidad comprobarlo. Es decir, yo no estoy inmerso en la cábala, aplicando la cábala, estudiando la cábala, porque sí, porque quiera ser más importante, porque quiera saber más que nadie. No, es que me demostraron que efectivamente somos construidos y fabricados con las letras hebreas. Y se acabó. Y esa es la cábala. La cábala es la utilización de esas letras hebreas. ¿Para qué? Para sobrellevar nuestra vida de una forma digna, celestial, divina. Bien, pues aquí acabo la primera parte. Ya os digo que iré añadiendo este camino de rosas, se llama yo, la cábala, pues nuevas informaciones, ¿vale? Muchas gracias, amigos. Solanelo. Solanelo para todos, pero aquí tengo una serie de preguntas que os quiero llevar también a un límite, es decir, ¿en qué número te ves asociado? ¿En 11, 22, 33, 7, 12, 13? Tú me dices qué número te ves asociado. Si no te ves en ninguno, pues no pasa nada. Estoy en el 1, estoy en el 2, da igual. Me puedes mandar un correo, jjandres.n@gmail.com. ¿Y qué es un cabalista? ¿Un sabio, un santo o un profeta? Reflexionar sobre vuestra respuesta y explicarme por qué. Y reflexiona qué representa la cábala para el ser actual, para el ser que estamos, la vida que estamos viviendo actualmente. ¿Qué representa la cábala para nosotros? Practica la visualización y el escaneo de esa clave que te he dado de la parnasá, del sustento, para que no te falte de nada. Ni trabajo, ni economía, ni nada de nada, ni salud. Y ahora termino la quinta diciendo que, sabiendo que la palabra suerte es asrajá, que vale su peso
gemático está en 138, calcula que pesan estas dos palabras que hay aquí. Estas dos palabras representan ese valor 138, si lo valoráis bien, porque ahí están los valores de las letras. Y entonces, dos palabras con el mismo peso significan lo mismo. Significa que estas dos palabras atraen la suerte a tu vida, en el aspecto que tú quieras traerlo y proyectarlo sobre la persona que quieras proyectarlo. Y esto es el principio del siguiente capítulo, que voy a hablar de meditaciones y formas de aplicar la cábala, ¿vale? Bien, un abrazo a todos. Hasta otra.